Señor y Padre nuestro, una vez más estamos en tu presencia, reconociendo tu poder, reconociendo tu grandeza, alabándote, Señor, porque has sido bueno y misericordioso para con nosotros, pidiéndote perdón por nuestras faltas y nuestros pecados que voluntaria o involuntariamente cometemos. Ahora en estos momentos nos ponemos en tus manos para escudriñar tu palabra. Permite que podamos tener sabiduría a través de la lectura. Bendice a Jonatán en su explicación y permite que pueda servir para normar nuestra conducta durante este día y siempre. Ponemos en tus manos a los nuestros que no están presentes. Te pido por la salud de la mamá de Leonel. La pongo en tus manos también, Señor, y te pedimos por nuestras empresas, nuestros trabajos. Permite que donde quiera que estemos podamos ser testigos tuyos. Te lo pedimos todo en el amor de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Sí. Estos son proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que con ellos adquieran sabiduría y educación y entiendan las palabras que abren la inteligencia, para darles lecciones de buen juicio, y así lleguen a ser justos, honrados y leales. La gente sencilla aprenderá a juzgar bien, los jóvenes se instruirán, su espíritu se abrirá. Comprenderán los proverbios y refranes, las palabras de los sabios y sus enigmas. Que el sabio escuche y ganará en saber. El hombre inteligente sabrá dirigir a los demás. El comienzo del saber es el temor de Yahvé. Únicamente los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Escucha, hijo mío, los consejos de tu padre, no rechaces las advertencias de tu madre. Serán una hermosa corona para tu cabeza, un collar para tu cuello. Hijo mío, si los pecadores quieren arrastrarte al mal, no los sigas. Tal vez te dirán, ven con nosotros, aguardaremos el buen momento, y es para matar. Tenderemos una trampa al inocente que no la merece. Como la muerte, nos los tragaremos, y entero como los que van a la fosa. Apiñaremos las cosas de valor y nuestras casas se llenarán con el botín. Todo lo pondremos en común y tendrás también tu parte. Hijo, no sigas sus pasos, aléjate de sus caminos. Sus pies corren hacia el mal y dentro de poco derramarán sangre. El pájaro que advierte la trampa no cae en ella, pero ellos acechan su propia vida y trabajan contra sí mismos. Así acabará cualquier hombre que vive de rapiñas. Un día cualquiera la rapiña le cobrará la vida. La sabiduría grita por las calles, levanta su voz en las plazas, presenta su llamado en las encrucijadas, pronuncia su mensaje en las puertas de la ciudad. ¿Por cuánto tiempo más, gente insignificante, preferirán sus estupideces? ¿Hasta cuándo los burlones se entretendrán con sus mofas y la gente estúpida se negará a saber? Oigan pues mis advertencias y derramaré sobre ustedes mi espíritu. Si lo llamo, se alejarán. Si les tiendo la mano, me rechazarán. ¿Acaso no tendrán en cuenta mis consejos y se burlarán de mis advertencias? Entonces yo también me reiré de su miseria, me burlaré cuando sean presa del miedo, cuando les alcance el huracán del terror y se los lleve el torbellino de las desdichas, cuando queden bajo el peso de la miseria y de la angustia. Entonces me llamarán, pero no responderé. Me buscarán, pero no me hallarán, porque no quisieron el saber, no eligieron el temor de Yahvé. La gente que no buscó mis consejos y despreció mis advertencias comerá los frutos de sus errores y de su propio parecer hasta que no pueda más. A los tontos los perderá su porfía y a los irresponsables su propia dejación. Pero el que me escucha dormirá en paz, no tendrá que temer la desgracia. Bien, entonces vamos a considerar en San Juan capítulo 12 a partir del verso 1 primero, y más adelantito en San Lucas capítulo 12 a partir del verso 3. En esas dos citas vamos a ver una
Es una recomendación que hace el Señor Jesús, una situación. Cuando pensamos en los apóstoles de Jesús, ese número que tenemos muy presente, los 12 apóstoles, los 12 discípulos, previamente ser apóstoles, los 12 discípulos que estuvieron cerca de él, que el Señor Jesús los selecciona. Uno ve en los evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, ahí se filtran o se presentan cómo el Señor Jesús los seleccionó, habló con ellos, cómo los siguieron. Hubo muchos seguidores. De hecho, cuando pensamos en discípulos, no solamente eran 12, eran muchos los discípulos de Jesús. De esos muchos seguidores, muchos discípulos, poco a poco se fue reduciendo el grupo hasta que quedan esos últimos 12, y aún de esos últimos 12, en el último momento, Judas salió con historias. Cuando pensáramos en con quién compararnos, si pensáramos con quién nos identificamos, al ver la historia, no sé, la actitud de Pedro, la actitud de Juan, siempre cercano al Señor Jesús, muy cerquita de él, ¿en quién pensaríamos? Y yo he preguntado, y hay quien me dice que es muy como Pedro, yo batallo mucho para creer, o hay quien me ha dicho, no, yo siento que soy como Juan, yo estaría muy cerca de Jesús, pero no me ha tocado, que alguien diga como Judas. No, nadie quiere ser como Judas. Difícilmente yo creo que alguien se compararía como Judas, y es una ofensa. Tú no puedes llegar y decir, eres un Judas, lo vas a ofender. De tal manera que tiende a ser un personaje poco estudiado, poco leído, y no los voy a comparar con Judas. Sin embargo, hay una situación ahí que se da, que quisiera que viéramos. San Juan capítulo 12 a partir del verso 1. 6 días antes de la Pascua, esto es muy cercano a la crucifixión de nuestro Señor Jesús. La Pascua era la fiesta importante del pueblo israelita, del pueblo judío, era la fiesta importante, y la Pascua era la fiesta del pasar, ya les he dicho. Pascua viene de la palabra pasar, recordaban el haber sido esclavos y dejar la esclavitud, pasar de esclavitud a libertad. Entonces, cerca de esa fiesta, que fue donde crucificaron a Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y bueno, yo quiero que pensemos un momento en esa situación, y que pensemos un poquito en Judas. Judas, quiero partir de una idea, era uno de los discípulos de Jesús. Esta historia se escribe después, pero en ese momento no sabían que Judas lo había de entregar. Esto es cuando esto se escribe, ya sabían, Judas el que después lo entregó, sí, pero esa historia se escribió después. En el momento que sucede esto, en ese momento, Judas no era un traicionero. En ese momento, Judas no era un ladrón. Solamente era un discípulo, era uno más, tan importante o no importante como cualquiera de los otros, tan discípulo como cualquiera de los otros, ¿sí? Judas era un discípulo, no era un traicionero, al menos no en este momento, o al menos no uno declarado. No había traicionado a Jesús, todavía no se sabía. Todavía no se sabía, realmente entre ellos no se sabía. Es más, el día que lo entregó, cuando el Señor Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, no sabían quién era. Es más, consideraban que cualquiera de ellos podía ser. Cuando uno lee el Evangelio, hoy seré yo, hoy será él, será este otro. ¿Y por qué? Porque bajo determinadas circunstancias cualquiera puede tomar una mala decisión. Pero en este momento no sabían que Judas era un traicionero. Judas era cercano a Jesús, era muy cercano a Jesús. Y lo menciono porque la noche que lo entregó, cuando el Señor Jesús le dice, ve a hacer lo que tienes que hacer, que lo va a entregar,
los demás discípulos pensaban que era otra cosa, que era un asunto que tenía que ver con lo que él sabía hacer, que eran las finanzas, porque era el tesorero, era el que guardaba el dinero. ¿Judas? Era con todo. Era- Estaba pensando en usted. porque- No, yo creo que era más. Perdóneme, pero sí. Mateo era más contador, pero sí, era tesorero, era cercano a Jesús. Sí, y yo quiero resaltar de entrada ese punto. Primero, no hay garantía en la cercanía. No hay garantía. La cercanía con Dios, la cercanía con Jesús, la cercanía con la iglesia, nos ponen la posibilidad de hacer lo correcto, pero no hay garantía. Ok, hay que tener cuidado con eso. Porque Judas igual cantaba, cuando vemos al Señor Jesús que tenían prácticas, se reunían, estudiaban, leían, aprendían, y no hay garantía. Y pongo a Judas como uno de los ejemplos. Era uno de los 12. Cuando sucede esto, regresemos al evento, el Señor Jesús está ahí con un grupo de gente, una cena, y alguien tiene una práctica diferente. No era la única vez que ocurrió, hubo otro momento después con otra mujer, pero Jesús, una mujer lava sus pies, era parte de la cultura de la época, lavar los pies, andaban en sandalias, caminaban en el desierto, y era una práctica, y ella tiene esa práctica con un perfume, y Judas da una opinión. A Judas le parece un desperdicio. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios, que equivalía al salario de un año, y dado a los pobres? En ese momento la opinión de Judas es la opinión de un experto. Repito, no era considerado un traicionero, no era considerado alguien ilegítimo, y era el responsable del dinero. Su opinión fue buena en el momento. Claro, lo que lo movía era algo perverso, pero en ese momento, oye, tiene razón, o de verdad tiene razón. Digo, si alguien sabe de dinero del grupo es Judas. Y lo que él está diciendo, pues es que efectivamente parecía un desperdicio. Y a lo mejor desde la perspectiva humana, quiero que lo veamos, lo era. Los discípulos en ese momento no veían a Jesús como el Hijo de Dios. Visto en perspectiva y a la distancia, la acción fue correcta, pero en el momento, parecía que no lo era. Y en ese sentido, pudiera haber acciones que nosotros tomemos que no son correctas. Aparentemente no son correctas. Y pudiéramos tomar acciones que los que están a nuestro alrededor, los expertos, te puedan cuestionar. Oye, ¿tú por qué das dinero a la iglesia? Oye, ¿por qué le prestas dinero? Oye, ¿por qué le das dinero? Oye, ¿por qué estás haciendo eso? Y a lo mejor dices, pues es que humanamente hablando no es correcto. Pero es que se empieza a diferenciar. Una vez que Dios está en nuestro corazón, una vez que la palabra de Dios está en nuestro corazón y que decidimos en función de lo que pudiera incluso parecer un desperdicio, no necesariamente lo sea. Vas a ser inspirado por Dios ¿hacia qué? Hacia la misericordia, hacia la compasión, hacia la consideración, hacia la tolerancia, valores espirituales que están presentes en tu vida, la sensibilidad del necesitado. Te puedes topar a alguien en una situación de necesidad y a veces hay dos formas de reaccionar. No, la lógica humana, no, está así porque así fue y son consecuencias. Y no le estorbes, aquí yo lo he escuchado, no le estorbes a Dios. Aunque le doy, no le des, porque si le das estorbas a Dios. Y Él tiene que aprender, bueno, y te haces un lado. ¿Y si le das? ¿Y si te compadeces? ¿Y si solucionas su dificultad? Y no necesariamente dinero, créeme. A veces lo que menos necesitan es dinero. A veces lo que ocupan es tu experiencia, tu conocimiento, tu tiempo. Eso es lo que está pasando con Judas. En ese momento Judas no es el malo de la historia. Claro, Jesús lo pone en su lugar. Y en retrospectiva los que escriben dicen, es que era ladrón, pero no sabíamos que era ladrón. Y es que era un traicionero, pero no sabíamos que era un traicionero. Él está hablando de algo que es su área, él es el tesorero y él está cuidando el dinero y había la práctica de darle. Jesús le daba a la gente. Jesús no solamente se ocupaba de su necesidad espiritual, también se ocupaba de su necesidad física. Oraba con ellos, pero también solucionaba su problema físico. Entonces era algo, oye, ¿por qué no fue vendido en 300 denarios y se lo damos a los pobres? Digo, ¿tú ocupas perfume en los pies, Jesús? Bueno, no, la verdad es que no lo ocupo, ok. Pero era necesario que se hiciera. Yo quiero que pienses en eso. De pronto vas a tener la oportunidad de hacer algo. Y hacerlo o no hacerlo está en función de ¿qué? De agradar a Dios o a los hombres. Y en el caso de Judas, Judas estaba más interesado en las ganancias terrenales. Judas no estaba pensando en lo espiritual. Judas estaba pensando en lo temporal. Hay una palabra que se asemeja mucho en San Lucas capítulo 12, verso 13, donde se deja claro el concepto de ganancias espirituales o ganancias terrenales.
¿qué es lo que vas a preferenciar? San Lucas capítulo 12 a partir del verso 13. Capítulo 12, San Lucas capítulo 12, y luego a partir del verso 13. ¿Sí? La conocemos como la parábola del hombre rico. Del rico insensato. ¿Sí? Yo le pondría la parábola del hermano del hombre rico. Ahí voy con algo. O sea, ¿por qué? Porque en esa historia como que nos distraemos. Dice, le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Sí? Paramos a partir de ahí. Le dijo a alguien: maestro, di a mi hermano. Ahí tienes a dos personas. No sé si las dos estaban presentes, a lo mejor sí. Uno, el que tiene una herencia, y otro, el que no la tiene. El que tiene la herencia no está buscando a Jesús. El que no tiene la herencia es el que se acerca a buscar a Jesús. Y le dice a Jesús: dile a mi hermano que me dé. El que tiene no está diciendo: le doy, no le doy, si le quiero dar, no le quiero dar, por qué no le quiero dar. Él no figura. Mas él le dijo, verso 14: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y entonces viene la parábola. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Y Dios mío, espérenme, no nos perdamos en el hombre rico. Vamos a regresarnos. Di a mi hermano. El Señor Jesús está hablando con alguien que no tiene pero que quiere tener, que no está mal. Pero espérame, ¿qué es lo que te lleva a querer tener? Tu esfuerzo, tu trabajo, la consecuencia o la avaricia. Hay quien quiere tener para hacer la diferencia en los demás, y hay quien quiere tener solo por tener. Esa es la definición de avaricia. La avaricia es el deseo desmedido, es el deseo desordenado, es el afán por poseer solo por poseer. Es una enfermedad al fin. No tiene nada de malo querer, pues claro que es bueno querer, pero cuando estás pensando en sacarle provecho, en hacerlo funcional, porque hay quien se levanta y critica al rico y critica al que tiene. Oye, pero ¿por qué? Si es consecuencia, oye, se levantó, se esforzó, pues es una consecuencia natural. Cuando vemos la Biblia hay muchos personajes que fueron productivos y que fueron bendecidos. Y el asunto es que, ojo con esto, ¿a qué le llamamos bendición? Porque ya lo sabemos, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. En ocasiones tú trabajas y tienes una consecuencia en tu trabajo y estás satisfecho con lo que tienes, y estás contento con lo que tienes, y hay quien al contrario se entristece. Ay, solo fue esto. Oye, espérame, con esto vives y viven muchos. Sí, pero solo fue esto. Es que no estás contento con lo que tienes, tú estás pensando en lo que no tienes. Regreso al pasaje. Di a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y a él es el que le responde. ¿A cuál? Al que quiere la herencia. Al que quiere la herencia. Observa, va de nuevo. Di a mi hermano que parta la herencia conmigo. Mas él le dijo. ¿A quién le dijo? Al que estaba ahí presente. Al que quiere herencia. No le dice al que tiene herencia. No le está diciendo al que tiene. Le está diciendo al que quiere. Di a mi hermano que me dé. Y dice: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Sí. Hay leyes, hay reglas entre ustedes, y de alguna forma Jesús respetaba las reglas y las leyes. Jesús nunca voltea con el hombre rico y dice: tú, dale. No, espérame. O sea, arréglese ustedes. Arréglese ustedes. Mira, si de un momento dado esto fue lo que te tocó y esto fue lo que no te tocó, adelante, pero puedes hacerle diferencia. Trabaja, levántate temprano, esfuérzate, trata bien a tu hermano, habrá formas. Pero solamente porque quieres tener, solamente porque ves que los demás tienen y tú no tienes, tú tienes, entonces tienes la obligación de darme. Jesús dice: no, yo no soy juez ni partidor. Y entonces sí le da una lección, le dio algo más valioso. Él quería herencia,
Pero Jesús le dio algo más valioso. Jesús le dice, ten cuidado con la avaricia. Ten cuidado con ese deseo de tener, porque ese deseo de tener va a acabar contigo. Es muy diferente el deseo de trabajar y el gusto por trabajar y el deseo de tener solo por tener. ¿Sí? Ese hombre tenía avaricia y la avaricia lo lleva a buscar. Es lo que tenía Judas, por eso les mencionaba a Judas. Judas no estaba interesado en los pobres. En el momento no lo sabíamos, pero Judas no estaba interesado en los pobres. Judas percibe un desperdicio, y sí, humanamente hablando, era un desperdicio, pero en el corazón no lo era. El Señor Jesús le da una lección y le habla de ese personaje que tiene solamente por tener. Cuando vemos la historia, es un hombre que tiene y además quiere tener más, y dice que quiere tener más para guardar, solo por guardar, y su meta en la vida es reposar, comer, beber. Esa es su meta. ¿Quieres tener para reposar, comer y beber? Estar de flojo. Y la flojera en ninguna parte de la Biblia es consecuentada. ¿Sí? Otras traducciones de la Biblia dice repósate, come y bebe, regocíjate. Diviértate, goza la vida, sé feliz. Pensaba en amontonar, lo hacía feliz. En amontonar. Y es donde que tenemos que tener cuidado. Yo les repito, tal vez no tan fácil me comparé yo con Judas, y yo no quiero compararlos, no es la intención, pero bajo determinadas circunstancias, y más cuando somos hombres de empresa, es muy fácil tomar decisiones empresariales que vayan alejadas de las decisiones espirituales. Y hay que tener cuidado. Judas estaba tomando una decisión empresarial que a lo mejor lo hubiéramos aplaudido. Empresarialmente era una buena decisión. Oye, para mí eso no lo utes en los pies, eso vamos a venderlo y el dinero vamos a utilizarlo. Empresarialmente a lo mejor lo hubiéramos aplaudido. Sí, o sea, no nada más piensa acá, tienes que Se piensa con el corazón. Y el corazón de pronto decide en función de lo espiritual. Y lo espiritual... que Matsushita, perdón. No, por favor. Matsushita, el creador, el fundador de Panasonic, siempre dijo eso. En las empresas, en los negocios, es muy importante esto, muy importante, pero no hay que olvidar el corazón. Claro. Porque pasa lo que estamos hablando. Era lo que estaba pasando. Judas pensaba con la cabeza, Judas era objetivo, Judas era un hombre de negocios. Sí, Como pero... Trump. Sí, a lo mejor. Mira, acaban de pasar el documental de Trump. Ah, sí, lo vi. Después de Sí, lo vi. la señora. Sí, Digo, un Frío. verdadero empresario. sí, lo vi. Tramposo, mentiroso. Yo digo, Sí, lo Sí. vi. Sí. Pero son las reglas. no, Sí, yo no, es como el... Sí es. Usted. No, yo no. No, él. ¿Qué pasa si el hermano que está alegando Le está pidiendo. tiene necesidad de algo, Es de que- comida, de escuela para sus hijos, Mira. de lo que sea, y obviamente la parte, pues no le tocó la herencia, pero tiene necesidad, y el hermano le dice, pues no te doy. Bueno, es que aquí hay una cosa muy importante. Fíjate, él ni siquiera tiene el valor, el hermano, de hablar con su hermano. Va y busca un tercero para que hable por él y le ordene que le dé herencia. Supongamos que habló con el hermano y le dijo, no te puedo dar. Es que, mira, Pero Jesús déjenme percibe leerles- avaricia. A ver. Perdón, Joel. Jesús percibe la que hay avaricia. avaricia en él. Jesús, que conoce el corazón, dice la Biblia que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Dios ve el corazón, y Jesús ve el corazón, y Jesús descubre no necesidad, Jesús descubre avaricia. Jesús actuaba en el corazón de los necesitados. Yo puedo decir, me atrevo a decir, no lo presentan como un necesitado, lo presentan como alguien avaro, y le dice, guárdate de toda avaricia, guárdate de un deseo desmedido, guárdate de un deseo destructivo, guárdate de un deseo que te va a encaminar la destrucción. Jonathan, los dos son avaros. No describe al hombre rico como avaro. No describe, Ok. al que tenga la herencia, no lo describe como avaro. Porque aquí dice llena para vivir. Bueno, esa es la parábola, sí. Sí. Esa es la parábola. Sí, Esa ya es la parábola. Pero la parábola es
para el hermano que no tiene herencia y quiere herencia. El Así otro es. no sabemos si esté presente. Sí, así es. Ve, dile a mi hermano. Y repito, en ocasiones queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Sí. De veras. Eso es lo que creo. Ese es a lo que voy. Yo quiero, percibo algo, percibo Tú tienes injusticia. el poder y ve y Y dile. Dios, dile, Dios haz, Sí. Dios, y queremos manipular a Dios. Hoy hay una tendencia a que las oraciones ya no son oraciones, horas declara, pide, exige, recuérdale a Dios. No, es con sencillez. Y ahora vamos a partir de otra idea. ¿Qué necesidad? No dice la Biblia que Dios conoce nuestra necesidad. No dice la Biblia que si Dios se ocupa de las aves del campo y se ocupa de las flores, no se va a ocupar de nosotros. El asunto es que no siempre vamos tras lo necesario, no siempre vamos tras lo importante, vamos tras las querencias, vamos tras las añadiduras. Aquí dice, la bendición de Jehová, y lo hemos mencionado, es la que enriquece, la que no añade tristeza. Y muchas de las cosas que nosotros queremos añaden tristeza, pero no son necesariamente importantes o necesarias. Ok. Perdón, no, Juan, iba a decir algo. No, pues yo les iba a decir lo que dice la Biblia. A ver. ¿eh? Proverbios 3, versículo 27 dice: no le niegues hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Ese es en Proverbios. Y en Primera de Juan, capítulo 3, dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces digo, esta es la conducta, lo que acabo de leer aquí, es la conducta que un Gracias. cristiano tiene que vivir cuando se presenta a alguien con una necesidad. Acá lo que está diciendo Jonathan y lo que el Señor le estaba diciendo a esta persona es lo que está resaltando Jonathan: la avaricia. Cuando en nuestro corazón, Él no estaba pidiendo, realmente no sabemos si el Señor ese tenía necesidad o no, como lo que usted está diciendo, no lo sabemos. Él lo que tenía era avaricia, veía que su hermano tenía y decía, ¿y por qué él tiene y yo no? Ah, sí. Esa es la otra, la contraparte. Ah. Sí. Ahora, yo quiero que partamos de ahí, o que tengamos presente eso. Unas son las decisiones empresariales, corporativas, ventajosas. Es como pensar en el golf, en el box. Box. Pues yo no estoy de acuerdo en las trompadas, pero ahí arriba se permiten. Ahí arriba te puedes pegar y no pasa nada. Es la única parte donde es mejor dar que recibir. Sí. Y dices, bueno, es que las reglas ahí permiten eso. Yo no estoy de acuerdo con esas reglas, yo no me meto al box, porque esas reglas no van conmigo. Las reglas de un cristiano es poner otra mejilla. Si yo como cristiano poner otra mejilla, quiero practicar box, estoy perdido. No es correcto. Las reglas de Dios hablan de misericordia, de consideración, de compasión. Vemos a un Judas que engañoso es el corazón. Voy a regresar y repito, me mantengo en Judas. No me quisiera comparar con él, pero de pronto puedo hacer una decisión tan objetiva, tan empresarial, tan corporativa, tan ventajosa, que es lo que estaba haciendo. Pero el Señor Jesús descubre avaricia en él. En ese momento pareciera ser la opinión de un discípulo. Si no le pongo nombre, si no conociéramos el final, y un discípulo del Señor Jesús dijo, ese perfume utilicémoslos para ayudar a los pobres. Oye, qué buena decisión, qué ejemplar. Sí, pero no, espérame, era un perversote. Claro que en ese momento no lo sabíamos. Como también de pronto se acerca otro perversote. Di a mi hermano que parta. Yo no sé si haya necesidad en él. Si hubiera necesidad, quiero pensar que el Señor Jesús hubiera actuado en su necesidad. Pero era quiero porque quiero. Y el Señor Jesús ve avaricia. De ahí que tengamos cuidado. No es tener por tener. No es tener por tener. No es tener por acumular. La parábola dice, es que este hombre rico, Jesús nunca critica que trabajara, nunca critica que tuviera en esa parábola. Critica que voy a edificar graneros más grandes para guardar allí mi fruto. No soy agricultor, pero sé que los frutos se almacenan y se venden. Es lo que origina, ¿no? Por ejemplo, ahí lo que originó la necesidad era la avaricia. Sí, dice, guardaré todos mis frutos y mis bienes. No es negocio guardar los frutos. Los guardas y los vendes, y los guardas y los vendes, y los guardas y los Oye, le vendes. dices a Dios y te vas hoy en la noche. Sí. ¿Para quién se va a quedar? ¿A quién trabajaste? Y lo que él quería, cuando él dice reposar, comer, beber, regocijarse, oye, en ningún momento dices y hacer la diferencia en la necesidad de los que me rodean, que entre los que me rodean no haya ningún necesitado, que nunca. Entonces, el punto es que humanamente hablando habrá decisiones que pueden ser cuestionables. Humanamente hablando habrá decisiones que pueden ser cuestionables. Pero si tomamos decisiones inspiradas en Dios,
si como cristianos, porque somos cristianos, oye, es que yo soy de otra religión, para mí, somos seguidores de Cristo, somos cristianos, así de sencillo. Seguimos la vida y el modelo de Jesús, somos cristianos. En ese sentido, ¿qué hacía Jesús? Decidía en función de la necesidad. Nunca está sancionado en ninguna parte de la Biblia, está sancionado tener. Lo que se sanciona es acumular. Salomón, con todo lo que digamos de Salomón, a Salomón en algún momento se le critica porque amontonó oro, amontonó plata, y no estamos llamados a amontonar, estamos ten, da. ¿A qué me refiero con dar? Da lo más valioso que tienes, y lo más valioso que tienes es tu tiempo, es tu corazón, es tu experiencia, son tus consejos. De pronto tendrás que tener una junta de trabajo para sentarte y hablar con ese trabajador tuyo y tener un momento con él. Él viene y tiene necesidad, es más fácil hacer un cheque y darle y hasta luego. Pero reclama más quedarte una hora con él, escucharlo, atenderlo y darle una palabra que evite que vuelva a caer. Judas, hombre, mira, dale un cheque y se acabó el asunto, vámonos, a lo que sigue, me quitas mi tiempo es más valioso. Pero dice, hey, no avaricies tu tiempo. Repito, la avaricia es el deseo desmedido, no solo por el dinero. No avaricies tu tiempo, hombre, no avaricies tu vida, no avaricies. Y les dejo esa idea. No parecía, de veras que, visto en retrospectiva, Judas, un malo. En el momento daba la opinión de un experto, daba la opinión de un discípulo. Como de pronto alguien puede venir a darnos una opinión empresarial, pero que está muy alejada de lo que tiene que ver con lo que Dios nos enseña. Uno, no podemos decirle a Dios lo que debe hacer. Dile a mi hermano que parta. No podemos decirle a Dios lo que debe hacer. Podemos pedirle que haga su voluntad. En el Padre Nuestro es, hágase tu voluntad. Esa es la oración modelo. Dile a mi hermano, no, Señor, yo percibo esto, pero yo pido que tú intervengas. ¿Sí? Que no sea la avaricia, el deseo desmedido lo que nos mueve. Guárdense de toda avaricia, guárdense de todo deseo nocivo. La vida del hombre, nuestra vida, no consiste en la abundancia de lo que poseemos. Nuestra vida consiste en la diferencia que hacemos en los que nos rodean. Que repito, a mucho más allá del dinero. Ahí el cuento ese del tipo que tiene el lingote de oro. Que va en la tierra. Y lo tiene enterrado allá en el fondo del patio. Sí, porque tenía miedo. Pero de ahí arriba de la barda, dos ladrones se dan cuenta cuando vaya escarba y saque el lingote y lo soba, lo acaricia, lo vuelve a enterrar, cierra, se va a la casa contento porque vengan y en lugar del lingote le ponen un ladrillo ahí y va el tipo, el señor, la persona, y se encuentra el lingote no está un ladrillo. Y arriba le dice, pues óvale, es la misma cosa. Sí, pues óvale. Lo único que está haciendo es lo mismo. No hay diferencia. Exacto. Entonces, bueno, Qué buen detalle, no lo había no escuchado. lo había escuchado No, yo. no. Estaba seguro que A No ver, lo ¿qué conocía. pasaría a ver una chica. si a mí me preguntaran, oye, ¿quieres tener? Yo quiero tener. Y tener mucha. Tener mucho. Cualquiera pensaría, es un hombre muy ambicioso. Quiere tener mucho. Pero resulta que yo estoy pensando en tener mucha salud. Gracias. ¿En qué categoría caeríamos ahí? Lo La que misma. De un ambicioso, sí, Sí. porque quiere mucha salud, Sí. pero lo que quiere no es perverso, es noble. Yo creo que la enseñanza de Dios, por eso es muy importante tomarla en cuenta, porque nos ubica en el contexto de en qué parte tenemos que ser limitados, sobrios, muy recatados. ¿Cuánto necesitas? Le preguntaban a un santo, ¿cuánto necesitas tú para vivir? Y el santo contestó, yo para vivir necesito poco,
y de lo poco que necesito muy poco. Yo creo que el criterio ya no pertenece al hombre. Indebidamente nos hemos posesionado de esa supuesta capacidad que tenemos para ser nosotros los que tenemos que decidir. Aquí no queda más que una sola cosa: vete por el criterio y por la palabra de Dios, y nada, déjale entrar a la puerta entreabierta al enemigo y verás tú por cuántos caminos te va a pasear. ¿Por qué? Porque nada más hay un camino. Y mientras que nosotros tengamos en mente, por la formación que tenemos, por lo que sea, que tenemos la oportunidad de poderle decirle a Dios: mi hermano, fíjate, dile que comparta conmigo la herencia, es lo que estamos demostrando, es lo que la Biblia trata de enseñarnos, que conozcamos la mecánica de decisión de Dios. Yo le digo a Dios: oye, Señor, es que mi hermano esto y el otro. ¿Acaso está Dios para que vayamos a quejarnos con él? O de llevarle chismes, no, ¿verdad? Entonces, lo único que se está demostrando con eso es que el pelado que fue a pedirle a Dios que intercediera por él, pues era un ignorante en las cosas de Dios. Pero ojo, también los que saben mucho de Dios nos equivocamos a veces llevándole a Dios chismes. Ay, Señor, dile a aquel que me pague. Porque no puedo agarrar una pistola y matarlo, si no lo mataba para que me pague. A lo mejor el hijo pródigo. No, estoy jugando. Pero a lo mejor el hijo pródigo. Acuérdate que el hijo pródigo se gastó su herencia y regresó. Tenía necesidad. Y ya no tenía herencia. El que tenía herencia era su hermano. Qué hermosito. Gracias. Pero no vio necesidad, vio avaricia. Y avaricia. O sea, nada más es. Yo vuelvo al ejemplo. Judas, perdón que insista, pero en el momento Judas no estaba demostrado que fuera un mal hombre. Cuando Judas da esa opinión del perfume, créeme que en ese momento a lo mejor algunos discípulos estuvieron de acuerdo con él. Oye, pues tiene razón, lo que está diciendo humanamente hablando tiene razón. Como muchas de las cosas humanamente hablando tiene razón, pero eso tiene que ver con el espíritu. Si estamos en este camino nos debemos determinar por lo espiritual y hay que procurar determinarnos por lo espiritual. Y dentro de lo espiritual está alejarnos de la avaricia, el deseo desmedido. El deseo es bueno siempre y cuando no sea desmedido. El deseo nos mueve, es la gasolina, empezar el día tal vez, pero cuando solamente es amontonado se va a dar cuenta. Dios ve el corazón. Pues Mateo 6:31 dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos vendrán por añadir. Sí, eso es una consecuencia, va a llegar. Dios ve que estás haciendo, es más, Dios ve que estás haciendo algo bueno, no, hombre, prosperas y creces y desarrollas y aumentas. ¿Por qué? Porque Dios se complace de los que le temen. ¿Sí? Es aparente pensar en los pobres, era una apariencia. Judas no estaba pensando en los pobres, Judas era avaro. Y bueno, nada más el tener eso, porque empresarialmente de pronto podemos vernos en esa disyuntiva y ser inspirados por Dios. ¿Sí? Gracias. Contador, nos dirige en oración, por favor. El contador, papá, perdón, es que los soy contadores. Señor, te agradecemos el que nos hayas permitido una vez más estar reunidos en esta ocasión en tu nombre. Te agradecemos también que nos des sabiduría para entender tu mensaje, entender tus palabras y aplicarlo en lo que falta de la semana. Te agradecemos, tomes en cuenta a quienes hoy no pudieron asistir a esta reunión en tu nombre y te pedimos que nos ayudes para poder aplicarlo en nuestro diario vivir. Gracias, Señor. Amén. Amén. Don Próspero, bueno, Señor, pues muy contentos de haber estado aquí, pues, escuchando tu palabra, leyendo tu palabra, y te pedimos
que los que no pudieron asistir estén bien. El ingeniero Leonel Cantú Robles cumpleaños el sábado, que sea muy feliz y que haya muchos años. Señor, gracias por todo. Amén. Amén.